Orar y después de orar comparto pantalla y empezamos a hablar un poquito acerca de la literatura apocalíptica. Oremos. Padre, en nombre de Jesús, le damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos para aprender de su palabra. Gracias, Padre, por el libro de Apocalipsis y todas las enseñanzas que hay en él y cómo este es un libro que debe inspirarnos, Padre, y traernos esperanza, no miedo, ni frustración, ni confusión, porque esa no era la intención del libro para los primeros cristianos y para la iglesia primitiva. Así que ayúdenos, Padre, a poder concentrarnos en esas cosas y que de la misma manera que lo fue para la iglesia del primer siglo, para nosotros también pueda ser un mensaje de fe, un mensaje de esperanza y un mensaje también de alivio en un mundo caótico. Así que le pedimos que nos ayude a eso. Bendiga, Padre, también a cada uno de los hermanos que están conectados por Zoom para que puedan captar la mayor cantidad de información posible, pero sobre todo que nos ayudes a todos, Padre, a poder aplicarla a nuestra vida. Gracias por este tiempo y es en nombre de Jesús que le pedimos estas cosas y le agradecemos. Amén. Ok, entonces voy a ir rápidamente por como las diapositivas que hemos estado analizando. Dije que se las iba a pasar, pero tal vez vamos a esperar como a que sea un poquito más de contenido para no estarles pasando como de a poquito, porque tengo ya varias hechas, no todas, así que vamos a esperar como que, no sé, sean unas 4 clases y luego les comparto esas diapositivas y así sucesivamente. Incluso, ¿verdad? Si volvemos a la iglesia como a la forma presencial, que probablemente lo vamos a hacer, para ahí también voy a tener diapositivas, entonces puedo compartirles esas diapositivas también sin ningún problema. Pero vamos a esperar que pase tiempo. Y, ok, estábamos hablando un poquito acerca de la descripción de la clase. ¿Verdad? Y de la naturaleza de la literatura apocalíptica, en este caso de Apocalipsis. Entonces, decíamos, ¿verdad?, que el libro de Apocalipsis ha sido objeto de numerosas interpretaciones que van desde la exégesis bien hecha hasta las interpretaciones más ridículas. Cuando hablamos de exégesis, queremos decir cómo los primeros receptores lo entendieron, ¿ok? O cuál era la intención de Juan al escribir tal y tal cosa. Eso es exégesis. Entonces, o podemos decir también interpretación. Eso significa, ¿verdad?, que ha habido interpretaciones de Apocalipsis que caen a veces incluso en lo ridículo, que caen a veces incluso en lo, no sé, como malas interpretaciones, muy malas interpretaciones, y hay interpretaciones que son muy, muy buenas, ¿no? Como que han considerado su contexto, etcétera, etcétera. Entonces, esta clase, ¿verdad?, es un estudio teológico, exegético, histórico y literario en el contexto canónico de la profecía bíblica del Apocalipsis. Ok, es un estudio teológico, número uno. ¿Por qué? Porque vamos a aprender mucho sobre Dios. Eso es teología. Número dos, es un estudio, ok, me estoy perdiendo, es un estudio exegético porque queremos entender el mensaje de Apocalipsis como lo entendió la iglesia primitiva. Es un estudio histórico porque tenemos que hablar de la historia para poder entender el libro. Y es un estudio literario porque una de las cosas que veíamos la semana pasada es que el libro de Apocalipsis es, tiene mucho arte literario. Decíamos, ¿verdad?, que los profetas eran hombres que hablaban, eran buenos hablando, pero los escritores, o mejor dicho, los autores de la literatura apocalíptica no eran predicadores, eran escritores, ¿no? Y eso quiere decir, ¿verdad? Eso quiere decir que hay mucha belleza en la literatura apocalíptica, hay mucha belleza en la forma en cómo el Apocalipsis está escrito y hay recursos literarios que en este caso Juan utiliza para poder transmitir un mensaje. ¿Ok? Entonces, no sé, ¿verdad? Como por ejemplo cuando hablamos de el arte literario, si usted escribe o incluso si usted dice, ¿verdad? Es que cuando te veo,
yo siento mariposas en el corazón, en mi estómago. ¿Qué quiere decir? Bueno, es literario, ¿verdad? Si nosotros leemos eso, es un arte literario o es una técnica literaria, ¿verdad? En donde lo que se está tratando de decir es que la persona se pone nervioso o le da gusto ver a la persona o se siente enamorado, ¿no? Entonces hay mucho arte literario en el libro de Apocalipsis y muchos recursos literarios que Juan utiliza para poder transmitir un mensaje. Asimismo, se considerará el contexto político, cultural, social de la audiencia de Juan de Patmos. Además, habrá un énfasis primordial en su relevancia contemporánea y de entender el mensaje como lo entendieron los primeros receptores. Ok, ¿qué significó para la iglesia? Pero también queremos aprender qué significa para nosotros. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, prácticamente eso. Ahora sí voy a ir súper rápido. Ok, decíamos también que el Apocalipsis fue escrito para ser entendido, no para traer confusión, no para traer confusión. Ok, ok, hablábamos también de que Juan de Patmos habla del futuro, pero desde su presente y para su presente. Muy bien. Hablamos un poquito de las características de la literatura apocalíptica, hablamos de la escatología realizada o que Apocalipsis habla mucho sobre lo que es futuro y lo que es presente, ¿no? El ya, pero todavía no. No quiero explicar esto nuevamente porque me voy a tardar como me tardé en la clase anterior. Entonces, si no se acuerda que es la escatología realizada o la escatología futura, vaya al primer video que está en YouTube y que yo les compartí el link. Pero es parte también de de las características de la literatura apocalíptica. El dualismo ético, ¿verdad? Es una característica también que lo explicamos la clase pasada. La pseudonimia, ¿verdad? O los seudónimos. ¿Alguien se acuerda qué es un seudónimo? ¿Ok? Era común, aunque no es el caso de Apocalipsis, ¿verdad? Pero en la literatura apocalíptica de la época era muy común que yo escribí algo, pero yo no era famoso, y entonces yo decía, ¿verdad?, que lo había escrito, no sé, supongamos que Miguel sí es muy famoso y yo no. Entonces yo digo, ¿verdad?, que lo que yo escribí lo escribió Miguel para que mi escrito tenga reputación, tenga una buena reputación y sea aceptado. Esa es la pseudonimia. Hablábamos de las visiones, que en el libro de Apocalipsis Juan va a tener muchas visiones, es una característica de la literatura apocalíptica. El simbolismo, hay muchas cosas que no son literales, simplemente son un símbolo que intentan transmitir un mensaje. Hablamos también de la gematría. La gematría es atribuirle valores numéricos a las letras del alfabeto hebreo. Por lo tanto, cuando se habla del número sí, el número de la bestia, ¿se acuerdan qué número es? El 666, ¿verdad? Es el 666, es el número de la bestia, pero no es que el número 6 sea un número maldito, ¿verdad? O sea, el número del diablo, o que si usted va a hacer algo y no me voy a poner 666, ¿verdad? O no lo voy a escribir porque representa algo diabólico. No, 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 no. Simplemente lo que el autor está haciendo es como transmitir un mensaje, ¿verdad? Transmitir un mensaje como un nombre a través, como cifrado, ¿verdad? Eso como está dando un nombre cifrado en donde en lugar de poner las letras o de poner el nombre escrito como tal, utiliza números, utiliza números. También hablamos de la angelología, que habla sobre ángeles. ¿Pueden escuchar eso? ¿Pueden escuchar a un perro ladrando? ¿No? Ok, perfecto. Entonces no le vamos a hacer caso. Como hay muchos ángeles, ¿no? Como al servicio de Dios, muchos demonios también. ¿Se acuerdan que decíamos que el Apocalipsis funciona como en un dualismo, es decir, una lucha entre bien y el mal, entre Dios y Satanás? Por lo tanto, si hay ángeles que son agentes que ayudan a Dios, también va a haber demonios que son agentes o seres divinos, no divinos, ¿verdad? Seres sí espirituales que ayudan a Satanás. Entonces va a haber ángeles, pero también va a haber demonios. Está la cuestión de los ayes y las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir esto, verdad? La función de las bienaventuranzas, pero también de los ayes que están relacionados con el juicio.
y las influencias astrales. Se va a hablar mucho de la luna, del sol, de las estrellas, de terremotos, etcétera, etcétera. Ok, esto no lo voy a decir, esto no lo voy a decir. Ok, otra característica, ¿verdad? Otra característica muy importante es el hecho de que la literatura apocalíptica es pesimista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan qué quiere decir que la literatura apocalíptica es pesimista? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Que Ok. no daba buenas noticias para los cristianos porque decía que pues iba a continuar pues la matanza, ¿verdad? Para los cristianos, o sea, esas cosas iban a continuar. Ok, muy bien. Excelente. No hay falsas esperanzas en Apocalipsis. No se les dice, obviamente hay esperanza, pero también es pesimista en el sentido, ¿verdad? No es como completamente pesimista, pero sí el libro de Apocalipsis es pesimista en el sentido que le dice a la iglesia, todavía falta más sufrimiento. Sí hay esperanza hasta el fin de los tiempos, pero todavía hay más sufrimiento, todavía hay muchos, ¿verdad?, que van a sufrir. Y es pesimista también en el sentido que nunca se les dice cosas como levántense en armas. Nunca se les dice cosas como protesten contra el gobierno. No, nunca hay ese mensaje. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Apocalipsis hace es decirle a la iglesia que, y decirle, ¿verdad?, a la gente o decirnos a nosotros que realmente los problemas del mundo tienen una raíz y un origen que va más allá de nuestras posibilidades. Y ese problema, ¿verdad?, se llama Satanás. Y no hay nada que yo pueda hacer para vencer a Satanás o para derrotar a Satanás. ¿Quién lo hace? ¿Quién ya lo hizo? ¿Y de quién se encarga de eso? Dios. Dios. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Nunca se va a invitar en el Apocalipsis, a pesar de que la iglesia esté sufriendo, le esté yendo de lo peor, le esté sufriendo cosas injustas, nunca se le invita a la iglesia como levántense en armas, protesten, sean desobedientes. No, no, siempre el libro de Juan y el mensaje de Dios es esperen. Lo mejor que pueden hacer es esperar en Dios. Lo mejor que pueden hacer es esperar en Dios y Él tiene la solución. Ok. Ok, es un rígido determinismo, ¿verdad? También una de las características es que el determinismo, ¿qué significa que Apocalipsis tiene un rígido determinismo? Es, aunque lo que está pasando no es ideal, Dios tiene el control y Dios lo está permitiendo. ¿Ok? No es Dios quien lo está generando al 100%, ¿no? No es como algo que Dios está haciendo en contra de la iglesia, pero sí es algo que Dios está permitiendo y el hecho de que Dios lo permita significa al mismo tiempo que Dios tiene el control de la situación. ¿Ok? Entonces, esa es una característica también muy importante. Y también una característica importante que lo vamos a ver en un momento es que el contenido llega al autor mediante un sueño o una visión. Eso es eh, eso es como una característica también de lo que Juan ve, de las visiones de Juan. Simbolismo, ok, seudónimos, muy bien. Ok, ahora, eh, esto es importante para mí, espero que les parezca interesante también a ustedes, pero ha habido diferentes escuelas de interpretaciones sobre el Apocalipsis, de las cuales nosotros tenemos que estar conscientes. Ok, y son las siguientes que voy a mencionar. Lo voy a ir explicando como acercamientos a la interpretación o las formas en cómo Apocalipsis ha sido interpretado. La primera es la interpretación que se llama preterista. Una interpretación preterista del Apocalipsis significa, ¿verdad? Significa que todo lo que pasa
en Apocalipsis, todo lo que se narra, mejor dicho, en Apocalipsis ya sucedió. ¿Ok? Ese es el acercamiento o la interpretación del libro como tal completo preterista. Todo lo que ocurre o todo lo que se narra en el Apocalipsis ya sucedió. ¿Cuándo sucedió? En el tiempo de Juan, en el tiempo de la primera iglesia. ¿Cómo esto tiene sentido? ¿Cómo esto, cuál es como un aspecto fuerte y positivo de esta interpretación de Apocalipsis? El hecho de decir que todo lo que se narra en el Apocalipsis ya sucedió en el tiempo de Juan o en el tiempo de de la iglesia del primer siglo. Como cuál es un punto fuerte de esto, de esta interpretación, de este modelo, o un punto débil. ¿Qué piensan? Todo o la mayoría de lo que se narra en el Apocalipsis ya sucedió en el tiempo de Juan. ¿Puntos débiles o puntos fuertes de este tipo de interpretación? ¿Ok? Dice, el problema fundamental de la posición preterista radica en que la decisiva victoria que se describe en los últimos capítulos del Apocalipsis nunca ha llegado. Ok, un punto fuerte de esto, ¿verdad? Es el hecho de que, ¿qué sentido tendría? Escuchen esto, ¿verdad? Escuchemos esto. ¿Qué sentido tendría para Juan darle un mensaje a la iglesia en el cual muchas de las cosas o todas las cosas que les está diciendo no va a suceder en su tiempo? ¿Sí me explico? No tendría mucho sentido. El problema con la interpretación preterista es que en Apocalipsis se narra el final de los últimos tiempos. ¿Ok? Como el cielo nuevo y la tierra nueva y cuando Dios, ¿verdad? O cuando Jesús venga por segunda vez, entonces como el problema de la interpretación preterista es que eso literalmente no ha pasado todavía. ¿Ok? Entonces no podemos decir como radicalmente que todo lo que se narra en el Apocalipsis ya sucedió en el tiempo de Juan, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no ha sucedido todavía. Me doy a entender con esto, pero el punto fuerte de esta interpretación, ¿verdad? De esta interpretación como preterista es el hecho de que si decimos, ¿verdad? Que todo o la mayoría de lo que se narra en Apocalipsis ya sucedió, entonces es el mensaje que se narra en Apocalipsis es muy relevante para la iglesia del primer siglo, que es la iglesia que está pasando por una persecución severa. Y como la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia de Cristo se inclina y se basa mucho en una interpretación o ve el Apocalipsis desde una perspectiva preterista, en donde piensa que la mayoría de las cosas o todas las cosas que se hablan en el Apocalipsis ya sucedieron, ya se cumplieron en el tiempo de Juan y de la iglesia del primer siglo. Entonces, si se habla, ¿verdad? Que va a haber una guerra, que va a haber un terremoto o que va a haber un juicio a una nación que se le llama Babilonia. Bueno, la interpretación preterista diría, se está hablando de Roma y eso ya sucedió porque el imperio romano ya cayó. ¿Me explico? Entonces eso sería como una manera, es una manera en cómo el Apocalipsis se ha interpretado. Todo o la mayoría de lo que pasa o sucede aquí ya sucedió en el tiempo de Juan o en el tiempo de la iglesia del primer siglo. Hay otro tipo de interpretación o acercamiento del Apocalipsis, que es la interpretación historicista. Y vamos a leer lo que dice aquí. Dice, el segundo acercamiento que queremos mencionar es el que normalmente se denomina historicista, mientras que el preterista
situaba el libro dentro por completo del periodo en que fue escrito, ¿ok? El historicista lo interpreta como una predicción de la historia que conduce hasta el propio tiempo del exégeta. Se afirma, ¿verdad?, que el libro de Apocalipsis tuvo muy poca relevancia para sus primeros lectores y que su cometido era el trazar como un boceto de la historia. Entonces, hay una escuela de interpretación que se llama historicista, la cual consiste y dice que el libro de Apocalipsis es como una profecía de todo lo que va a suceder a lo largo de la historia hasta el tiempo del exégeta. Eso quiere decir, ¿verdad? Que el tiempo del, ¿cuál tiempo del exégeta? ¿Quiénes somos los intérpretes o los exégetas ahora? Nosotros. Entonces, muchas cosas, ¿verdad?, que se narran en el Apocalipsis han ido sucediendo a lo largo de la historia. Entonces, no sé, la gente ha interpretado locamente, ¿verdad? Y ha dicho, eh, Hitler era una de las bestias que se habla en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la interpretación historicista piensa o ve el libro de Apocalipsis como un boceto de lo que va a suceder a lo largo de la historia hasta nuestro tiempo. El problema, ¿verdad?, es que han pasado 2000 años desde que se escribió Apocalipsis y como los eruditos, ¿verdad? O los que interpretan el Apocalipsis de manera historicista han tenido que ir cambiando y cambiando y cambiando como los acontecimientos que han ocurrido en el Apocalipsis simplemente porque la historia sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Entonces, ellos no están seguros como cuál evento es cuál que el libro Apocalipsis describe. ¿Ok? Está la interpretación futurista, ¿verdad? Que el mismo nombre, ¿verdad? Lo dice, a que se visualiza como que todo el libro de Apocalipsis, lo que se narra en el libro de Apocalipsis va a suceder en el futuro. ¿Y cuál futuro? Bueno, cuando Jesús venga. ¿Ok? El punto de vista futurista o escatológico tiene muchos adeptos entre los autores que ven el libro de Apocalipsis un acento fundamental en la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. Muchos futuristas, especialmente dispensacionalistas, vamos a ver después eso, consideran a partir del capítulo de Apocalipsis 4.1 que el libro trata de un periodo todavía futuro. Entonces, después de Apocalipsis 4.1, todo lo que se narra en Apocalipsis no ha sucedido, va a suceder hasta que Jesús venga. ¿Ok? Ahora, esta es como la contraparte del preterista, que el preterista dice todo lo que se narra en Apocalipsis ya sucedió en el tiempo de Juan, en el tiempo de la iglesia, pero el futurista dice todo lo que se narra en Apocalipsis va a suceder hasta que Jesús venga. Todavía no ha sucedido. Es una predicción del final de los tiempos. ¿Ok? Hay otra escuela de interpretación, antes de mencionar esta última, perdón, que tengo aquí, que es la interpretación idealista, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál es la interpretación idealista? Bueno, espero que el título les diga algo, espero que el título les diga algo, pero la interpretación idealista es un cuarto método de interpretación, no es el cuarto, bueno, sí es el cuarto, pero vamos a regresar después al tercero que no hemos visto. Es el idealista o simbólico. Quienes lo proponen sostienen que el libro de Apocalipsis no tiene relación con ninguna serie de acontecimientos específicos, sino que es más bien una expresión de principios esenciales sobre los que Dios actúa a lo largo de la historia. Eso significa que no hemos de buscar en el Apocalipsis acontecimientos especiales, sino la expresión de los principios que gobiernan la historia del mundo y de la iglesia. Ok, ¿qué significa esto? Que una interpretación idealista significa esto, ¿verdad? Todo esto que ocurre en el Apocalipsis, todo es meramente simbólico y lo que debemos de hacer no es como tratar de descubrir qué eventos ya sucedieron o qué eventos no sucedieron o si todo esto ya sucedió o no sucedió, sino simplemente como a tomar los principios teológicos
como las lecciones teológicas que Apocalipsis quiere enseñarnos y aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a nuestro tiempo y que como cada parte de la historia, ¿no? En cada momento, ¿verdad? De la historia, tiene que hacer eso, tiene que aplicarlo a su vida. Entonces, ellos no les interesa, ¿verdad? Si los terremotos, a qué se estaba refiriendo el libro de Apocalipsis, sino más bien qué significa, qué mensaje, qué principio hay sobre Dios que pueda aplicarse para el día de hoy. Entonces, esa sería como una interpretación idealista. No estamos interesados en los acontecimientos históricos, simplemente qué nos enseña el libro, como qué principios esenciales hay en el libro. Y por último, ¿verdad? El último es la interpretación ecléctica o el planteamiento ecléctico. Y esto prácticamente es la vieja confiable. Si usted dice, bueno, ¿por cuál se lleva, ¿verdad? O cuál le parece más razonable, el preterista, el historicista, el futurista o el idealista? Entonces el ecléctico es como una mezcla de todos. ¿Ok? Vamos a leerlo y luego lo voy a explicar. Dice, otros prefieren una cierta mezcla del planteamiento histórico, preterista, futurista, idealista también, y algunos intérpretes han propuesto que en Apocalipsis se describen acontecimientos que estaban por ocurrir en el tiempo de Juan e inmediatamente antes del regreso de Jesús y poco entre estos dos periodos. Entonces el planteamiento ecléctico dice, bueno, es que en el libro de Apocalipsis se narran cosas que ya sucedieron en el tiempo de Juan y en el tiempo de la iglesia. En el tiempo de Apocalipsis se narran cosas que van a suceder hasta que Jesús venga. Y en el libro de Apocalipsis también se narran eventos, pero pocos, que van a suceder entre estos dos periodos, es decir, entre el tiempo de Juan y entre el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y también en el libro de Apocalipsis lo importante es sacar los principios teológicos que nos enseña el libro de Apocalipsis. Entonces, el planteamiento ecléctico, ¿verdad? Es como una mezcla de todos en donde toma como la fortaleza de cada interpretación de cada uno de estos planteamientos interpretativos y entonces dice, lo mejor, ¿verdad? No es como ser radicales y decir no es preterista o no es futurista o no es historicista o no es, no sé, ¿verdad? Cualquier otro, ¿verdad? Cualquier otro, sino más bien vamos a tomar como la fortaleza de cada uno de estos modelos de interpretación, porque verdaderamente, ¿verdad? En Apocalipsis se narran cosas que ya sucedieron en el tiempo de Juan. Ahí se narran cosas que van a suceder hasta que Cristo venga. Se narran cosas que están entre esos dos periodos, entre el periodo de Juan y el tiempo de Jesús. Y también, ¿verdad? Parte del propósito o de lo ideal del libro Apocalipsis es el hecho que debemos enfocarnos en cuáles son los principios teológicos que nos enseña sobre Dios. Entonces, si usted, ¿verdad?, si usted encuentra literatura sobre el libro de Apocalipsis, va a darse cuenta que hay autores que nuevamente, ¿verdad? Repito, van a tener más como un acercamiento preterista, otros van a tener un acercamiento más historicista, otros van a tener un acercamiento más futurista y otros van a tener un acercamiento idealista o finalmente, ¿verdad? Va a haber algunos otros que van a tener un acercamiento más ecléctico en donde va a haber como un poquito de todos los acercamientos tomando cada una de sus fortalezas. Nuevamente, ¿verdad? En la Iglesia de Cristo, en la forma en cómo la Iglesia de Cristo hemos manejado esto, hemos sido muy preteristas en ese sentido y se ha dicho, ¿verdad? Y se ha interpretado que la mayoría de lo que se narra en el Apocalipsis ya sucedió en el tiempo de Juan. Creo, de manera personal, ¿verdad? Que el mejor acercamiento y el mejor planteamiento es el planteamiento ecléctico. Porque si bien es cierto que muchas cosas de las que se narran en el Apocalipsis ya sucedieron en el tiempo de Juan, también hay cosas que se narran que no han sucedido y que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Creo que es sano también pensar en el libro de Apocalipsis como cuáles son los principios teológicos que se nos enseñan
Y probablemente, ¿verdad? En lo que como el acercamiento para mí más débil es el historicista, en donde no creo, ¿verdad?, que el libro Apocalipsis es como un mapa que está narrando acontecimientos que van a suceder a lo largo de la historia, desde el tiempo de Juan hasta el fin de los tiempos. No creo que eso sea como sano pensar así del libro Apocalipsis, ni sea lo ideal. Sino, nuevamente repito, creo que el planteamiento ecléctico es como el más sano, el más lógico y encierra muy bien la forma en cómo debemos estudiar el libro de Apocalipsis, la forma en cómo debemos estudiar el libro de Apocalipsis. Ok, pero me gustaría como parar un momento aquí y como si es que tienen algún comentario, como alguna pregunta, ¿qué piensan de estos planteamientos, de estos acercamientos? ¿Cuál les parece más lógico, más sensato? Sí, como tal vez quisieran comentar. Si no quieren comentar, está bien, no pasa nada. Pero si quieren comentar, este sería el momento. Ok, tal vez necesito estar así allá, ¿verdad? En la iglesia en el edificio de la iglesia para hacerlos participar. Ok, pero vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cómo el acercamiento ecléctico es más sano mientras vamos estudiando Apocalipsis. Ahora, quiero hablar un poquito del contexto que está sucediendo. Una de las cosas que tenemos que hacer siempre cuando vamos a estudiar un libro de la Biblia o una carta de la Biblia, cualquier cosa de la Biblia es qué es lo que lleva a Dios o qué es lo que lleva al autor que lo escribió a escribirlo, el libro. ¿Qué llevó a Juan a escribir esto o por qué Dios tiene este mensaje para las iglesias, ¿verdad? De Asia Menor, a las iglesias de Asia Menor. ¿Qué está viviendo la iglesia? Que se les necesita dar este mensaje. Y bueno, lo he mencionado muchas veces, pero lo que la iglesia está viviendo es una severa persecución. La persecución en el tiempo de la iglesia fue escalando y se fue presentando de diferentes maneras. Lo he mencionado probablemente en alguno de mis sermones. Hace tiempo prediqué un sermón sobre Apocalipsis y yo les decía cómo esta persecución fue evolucionando. La persecución para los cristianos empezó de esta manera. Primero fueron los judíos quienes perseguían a los cristianos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién era un perseguidor de la iglesia? Pablo. Muy bien, Pablo, que en sus tiempos de perseguidor se llamaba Saulo. Muy bien, pero era Pablo, estamos hablando del mismo. Vean cómo la iglesia es perseguida por los judíos. Al inicio, hermanos, cuando empezó el movimiento cristiano, el cristianismo para la sociedad circuncidante era visto como una rama del judaísmo y de alguna manera lo era. Yo les he dicho, ¿verdad?, que Pablo no cambió de religión. O sea, no es como que Pablo de ser judío se hizo cristiano como pensaríamos que un católico se hace cristiano. No, más bien lo que Pablo entendió es el verdadero judaísmo, en donde la centralidad era Jesús. ¿Ok? Aparte, hablar de un judío, ¿verdad? Era una cuestión de raza, ¿verdad? Él era judío culturalmente, era su nacionalidad, ¿no? Digámoslo así, era su nacionalidad. Ok, entonces el cristianismo al inicio no era visto como una religión diferente, nueva, era visto como una rama del judaísmo. ¿Cómo como una rama del judaísmo? Bueno, estamos acostumbrados a eso en el Nuevo Testamento, porque había judíos que eran, por ejemplo, fariseos,
había judíos que eran saduceos, había judíos que eran celotes, habían judíos, ¿verdad?, que eran herodianos. Entonces, fíjense cómo todos eran judíos, ¿verdad? Étnicamente, pero religiosamente había como diferentes sectas o ramas del judaísmo. Entonces, cuando el cristianismo empezó ante la sociedad, se percibía, ¿verdad?, como simplemente una rama más del cristianismo. Ahora, si ustedes se fijan, los judíos en el tiempo de Jesús estaban bajo el yugo de los romanos, pero ellos todavía podían practicar su religión y no eran forzados, los judíos no eran forzados a adorar otros dioses. Y de alguna manera, ¿verdad? Los romanos permitieron que la religión o la adoración a Yahvé o a Dios, ¿verdad? A Jehová, siguiera, continuara. Eso es porque los romanos y los griegos tenían mucho respeto por las culturas antiguas y por los dioses. Entonces ellos sabían que el dios de los judíos o que la religión judía era muy antigua. Entonces ellos no, aunque los tenían bajo yugo, ¿verdad? Y aunque les pedían impuestos y aunque los maltrataban, ¿verdad? Los controlaban y tenían como el monopolio del templo y lo habían convertido en un negocio, aún así los judíos tenían, digámoslo así, la libertad de poder adorar a su Dios por el respeto que los romanos y los griegos tenían a la religión, a las religiones antiguas. Entonces, los cristianos no tenían ningún problema con la sociedad, con el imperio, precisamente por eso. Pero después, ¿verdad? Después, y esto es como la persecución va evolucionando, después de que la persecución era por parte de los judíos, podemos ver que la persecución empieza a ser de parte de la sociedad. Y no es una persecución como tal bien organizada. La gente se empezó a dar cuenta que los cristianos eran raros, eran diferentes. Por ejemplo, ellos decían que adoraban a un Dios, pero no tenían templo. Y eso era súper raro para ellos. Había cosas, ¿verdad? Había cosas por las que ellos hacían, como por ejemplo no participar de las fiestas cívicas, que obviamente las fiestas cívicas que estaban dirigidas a un dios, ¿ok? Y que usualmente eran cosas inmorales, ¿ok? Porque no quiero que usted piense que yo estoy diciendo que participar de una actividad cívica en México es algo malo. No, no es algo malo. En el tiempo de la iglesia no lo hacía por dos razones o tres razones. La primera es que hacer un acto cívico significaba rendir adoración al César. Hacer un acto cívico significaba para la iglesia o para un cristiano estar en fiestas inmorales con la gente. Entonces, por estas dos razones, ¿verdad? Los cristianos no lo hacían. Eso quiere decir, ¿verdad? Que si usted hizo una noche mexicana, está bien, no se preocupe. No tiene nada de malo hacer una noche mexicana, todo lo contrario. Próximo año vamos a planear una actividad en la iglesia para celebrar a nuestro país y orar por nuestro país. Pero ellos se retraían de la sociedad porque no era una sociedad laica. Actualmente nosotros tenemos una sociedad laica. Usted puede hacer muchas cosas sin la necesidad de adorar a un Dios. Por ejemplo, usted puede ir al hospital y a veces vamos hasta hospitales que son católicos. Pero no importa qué religión sea usted. Y no en los hospitales tienen una virgen. Incluso en los hospitales de paga, ok, pero el hospital no le importa si usted es católico, si usted es cristiano, y no le van a obligar a ofrecer ningún tipo de adoración, no, porque vivimos en una sociedad laica. Ellos no. Ellos hacer esto, ¿verdad? Significaba ir a adorar a un Dios y significaba estar en fiestas inmorales, que era la mayor preocupación. Ahora, la sociedad se empezó a dar cuenta de esto, la sociedad se empezó a dar cuenta de esto y lo que hizo, ¿verdad? Lo que hizo es que entonces empezaban a molestar o a hostigar a los cristianos.
Por ejemplo, iban y los acusaban en los tribunales de cosas que no eran ciertas. Y por eso, ¿verdad? Ese es el contexto de la primera carta de Pedro. Por eso Pedro le dice a la iglesia o a los que les escribe, les dice, pórtense bien, respeten a las autoridades, no cometan ninguna falta para que cuando sean llevados a los tribunales no les encuentren como ninguna imperfección o algo, ¿verdad? De los que los puedan acusar. Y de hecho Pedro dice, con su buen comportamiento, hagan callar a aquellos que los difaman. ¿Por qué? Porque la sociedad, la gente, ¿verdad? Estaba haciendo eso con los cristianos, eran hostiles con ellos. Después, ¿verdad? La persecución evoluciona y entonces el imperio, ¿verdad? Está incómodo con los cristianos y ahora hay acusaciones más severas. Por ejemplo, a los cristianos se les acusaba de caníbales. ¿Por qué de caníbales? He mencionado esto otras veces. ¿Por qué se les acusaba a los cristianos de ser caníbales? ¿Por qué será? A ver, siento que la hermana Mima lo quiere decir. Ok, le vamos a dar 5, 4. No, no es cierto, hermana. No puede, ok, no se preocupe, hermana. Porque escuchaban que los cristianos decían que participaban del cuerpo y de la sangre de Cristo. Eso parece loco, pero la gente pensaba que eran caníbales. ¿Saben que la gente también los acusaba? ¿Cómo se le llama esto? Cuando uno tiene intimidad sexual con un familiar, con un hermano, con su padre. Am, Se me fue la palabra. Dímelo otra vez, Sonia. Incesto. Incesto. Ok, los acusaban de incesto también. Los acusaban de incesto. ¿Por qué? Porque se llamaban hermanos y hermanas y cómo era eso, ¿verdad? Entonces empezaron como acusaciones más serias. También los acusaban, ¿verdad? De ateos. ¿Por qué los acusaban de ateos? Porque no tenían templo. Entonces, en su mundo, ¿verdad? En su mundo, ¿cómo es posible que haya un Dios que no tenga un templo? ¿Ok? Entonces tenían estas tres acusaciones y entonces empezó una persecución por parte del imperio. ¿Qué significa que era una persecución por parte del imperio? Bueno, no era era una persecución, pero no era una persecución sistemática. ¿Qué quiere decir que no es una persecución sistemática? Significa que si yo por alguna razón termino en las cortes romanas, pues me van a arrestar y probablemente hasta me den la pena de muerte. Pero no es como que el imperio esté buscando o cazando cristianos. No, ¿ok? Es como si usted, es como ahora, ese es el miedo, ¿verdad? En Estados Unidos, con la gente que no tiene documentos. Porque ahora no es que si usted termina ya lo pueden deportar, ahora los están cazando. ¿Ok? Entonces es diferente, es diferente. Ellos, si terminaban en las cortes, estaban en problemas, pero si no, no es como que los estaban cazando. Entonces el imperio empieza a hacer eso, el imperio empieza a hacer eso. Hay un momento, ¿verdad? Hay un momento en que hay un emperador romano que se llama Nerón y que Nerón incendia Roma y entonces se le echa la culpa a los cristianos y ahí sí hay como una persecución muy severa de Nerón y de hecho Nerón se proyecta, ¿verdad?, en la iglesia como un portarretrato, no como un portarretrato, ¿verdad?, pero como un símbolo del mal, pero la persecución solo fue en Roma. ¿Ok? No fue en todo el imperio romano, ¿verdad? Sí, sí identificamos eso, ¿verdad? Que Roma, como el imperio romano era o incluía muchos países, muchas ciudades, pero como tal, ¿verdad? El país de Roma, ¿verdad? Solamente fue la persecución en Roma de los cristianos. Entonces la persecución era, pero no era sistemática. Ahora, después ocurre algo mucho peor, y ese es el contexto de Apocalipsis. ¿Ok? Hay un emperador que se llama Domiciano. Eso apúntelo porque eso es importante. Domiciano. Y Domiciano hace
algo que se llama el culto imperial. ¿Qué se llama el culto imperial? Significa que Domiciano se declara a sí mismo como Dios estando en vida. Esto ya lo hacían los emperadores romanos, pero ocurría hasta que ellos morían. Cuando un emperador romano moría, lo consagraban, ¿verdad? O lo ponían como un dios, pero hasta que moría. Domiciano lo que hizo fue declararse Dios estando en vida. Entonces, al declararse Dios, estableció en todas las ciudades o en muchas partes, ¿verdad? Especialmente en Asia, estableció lo que se le llama como el culto imperial, que significa que tenían que todo el pueblo estaba obligado a ir y adorar a Domiciano o al César o al emperador. Y entonces empieza una persecución sistemática, en donde ahora sí se están cazando a los cristianos, en donde ahora sí los están persiguiendo. Y entonces lo que hacen es que los exhiben, ¿verdad? En las plazas, los exhiben en los coliseos. Y los tienen muertes horrorosas, ahí les cortan la cabeza, pues, o los avientan, ¿verdad? A la arena con un león o con osos, ¿verdad? Y se convierten en un espectáculo para la gente. Se convierte en un espectáculo para la gente. Y la forma, ¿verdad? De zafarse de este martirio, ¿verdad? Es simplemente adorando al Dios, adorando al Dios que en este caso es el emperador. Eso es la forma de zafarse. Pero obviamente los cristianos del primer siglo no lo están haciendo, ¿verdad? No lo están haciendo. Y entonces empieza esta persecución severa en contra de los cristianos. Y ese es el contexto de Apocalipsis. La iglesia está sufriendo una persecución severa por parte del imperio y por parte de Domiciano. Por parte de Domiciano. Entonces, déjenme ver cuánto tiempo tengo. Ok, tengo 6 minutos todavía. Entonces, este es como el contexto, ¿verdad? De que la iglesia está sufriendo. Y entonces el mensaje de Apocalipsis es un mensaje para esa iglesia que está siendo perseguida, esa iglesia que está siendo asesinada, esa iglesia que se está convirtiendo en un espectáculo, esa iglesia que tiene que adorar, pero tiene que adorar escondidas, esa iglesia, ¿verdad?, que está sufriendo esta gran persecución. ¿Ok? Por eso, ¿verdad? Hay un juicio, ¿no? Y de alguna manera, algo que no les mencioné y que les quiero mencionar ahora, de alguna manera, la literatura apocalíptica es una evolución de la profecía bíblica. La profecía bíblica cesa, ¿verdad? En algún momento ya no hay profetas y entonces como que la literatura apocalíptica es la sustitución de la profecía. ¿Por qué? Porque hay muchos juicios para Roma, que se le llama, ¿verdad?, como la Babilonia, o se le llama, ¿verdad?, o se le representa como una bestia, o hay un juicio para Domiciano, que también se le llama una bestia, y se le llama, ¿verdad?, la marca de la bestia, el 666, que es el nombre de Nerón, o que es el nombre de Domiciano, no del emperador, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hablamos, ¿verdad?, de las interpretaciones preteristas, en donde la interpretación preterista dice, bueno, la iglesia está sufriendo y todo lo que el Apocalipsis dice que va a suceder es un juicio en contra de Roma, que ya sucedió, porque Roma, pues ya cayó. La bestia, que es Roma, la gran Babilonia, que es Roma, ya cayó. Pero a pesar de eso, ¿verdad? Como les decía, también podemos encontrar elementos futuros que tienen que ver con la segunda venida de Jesús y también podemos encontrar como principios sobre quién es Dios y sobre cómo Dios actúa a lo largo de la historia, cómo Dios actúa a lo largo de la historia. Entonces, eso es lo que vimos hoy. La próxima semana ya vamos a entrar ahora sí al texto, ¿verdad? Ya vamos a entrar ahora sí al texto. Obviamente yo les decía, cuando yo doy clases en Baxter,
tomo como 2 semanas para hablar de la introducción. Esto es como súper resumido en 2 clases de 50 minutos, pero estos aspectos, ¿verdad? Y características de la literatura apocalíptica los voy a ir repitiendo mientras vamos estudiando, como el dualismo, como la escatología realizada, como el determinismo, como el pesimismo, ¿verdad? Y estas escuelas de interpretación que he estado mencionando, que es la preterista, que es la futurista, que es la historicista, que es la idealista y que es la ecléctica, que es la ecléctica. Entonces, por el momento, ¿verdad? Es lo que tengo para hoy. No sin antes, ¿verdad? Preguntarle si es que alguien tiene algún comentario, alguna duda o algo que quisiera, algún feedback que me quiera dar. Este sería el momento. ¿Todo claro? Ok, entonces, si les pongo examen, sacan 10 todos. Sí, ok, muy bien, esa es la actitud, esa es la actitud. Ok, mis hermanos, pues vamos a hacer una oración entonces para concluir. Espero estén emocionados, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es muy emocionante y hay muchas cosas que vamos a ir descubriendo. Así que no se desespere, vamos a entrar al libro, vamos a entrar a las cosas extrañas, ¿no? Y que aparecen ahí y vamos a hacer que tengan sentido para nosotros y que nos transmitan un mensaje de esperanza, como lo hizo a la iglesia del primer siglo que estaba siendo perseguida. Entonces, vamos a orar y después de orar tengo como un anuncio que dar y podemos irnos o incluso puede saludar a sus hermanos por aquí por Zoom. Entonces, oremos. Padre, en nombre de Jesús, le damos gracias por este día, gracias por esta clase. Le pedimos que estas bases que estamos analizando, estudiando, nos ayude, Padre, a recordarlas para que podamos, nos sirvan para interpretar el Apocalipsis durante todo el tiempo que lo estudiemos y que no lo olvidemos y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Ayúdenos a tener una mente abierta para recibir este mensaje y pensar, ¿verdad?, en maneras diferentes, pero también de maneras, Padre, que lo honren a usted uh, y honren a la iglesia y a Jesús y al Espíritu Santo. Bendiga a mis hermanos que están conectados y los que no pudieron estar, Padre, tenemos el video disponible para que puedan estudiarlo después en sus casas. Gracias por mis hermanos que están aquí, bendice sus vidas y es en nombre de Jesús que le pedimos esto y le damos gracias. Amén.